Hola, buenas tardes. Con todos vosotros, el maestro internacional inglés Michael Rahal, hablando desde Barcelona. Son las 6 de la tarde, hora española, del viernes 10 de febrero. Y ya nos disponemos a grabar la agenda semanal y con la partida más interesante de la semana, en su cuarta edición de esta entrega. Espero que estéis todos disfrutando de esta sección de ICC y os animo a que enviéis vuestro feedback, vuestros comentarios, tanto positivos como negativos. Aceptamos todo a la cuenta de soporte@chessclub.com o a la mía propia, la de Dami o la de cualquier otra mía, porque nos interesa siempre saber qué opináis de nuestras secciones y las cosas que podemos hacer para mejorarlas, que siempre se puede. Bien, la agenda semanal de esta semana básicamente está concentrada en Moscú. Tenemos en juego, esta tarde precisamente están disputando la cuarta ronda, uno de los torneos más fuertes del mundo. Vimos Gibraltar hace un par de semanas, que era tremendamente fuerte, pero el torneo de Aeroflot de Moscú no es menos, tiene un nivel altísimo, muchísimos grandes maestros en el grupo principal. No hay que olvidar que el ganador de este torneo gana una plaza para jugar el cerrado de Dortmund en junio. Es un torneo de mucho prestigio y entonces muchos grandes maestros van a jugar este torneo aparte de los premios para intentar conseguir esta plaza de especial del torneo de Dortmund, que es como digo, un torneo cerrado de mucho prestigio. Bueno, solamente llevan 4 rondas, apenas 3 rondas acaban de empezar. Pero ya pueden comprobar que no hay nadie que haya hecho 3 de 3, lo cual ya certifica la dureza de ese torneo. Muchos grandes maestros de primer nivel en los primeros puestos con 2,5 de 3, Fabiano Caruana o el mismo Eugeni Alexeyev y muchos otros, ¿no? Le Quan Liem, que ha ganado este torneo en 2 ocasiones, back to back, espalda a espalda. Tomaszewski y Rothstein, todos jugadores muy fuertes. España destina 3 jugadores en este torneo. El número 1 español, desde que Shirov ya no está, Paco Vallejo, está colocado en buena posición con 2 puntos de 3. Ha hecho 2 tablas y ha ganado una muy buena partida contra Pavel Ponkratov. Una excelente partida. Aquí lo tenemos con 2 puntos de 3 y la victoria sobre Pavel Ponkratov. Y tenemos a 2 jugadores más españoles, como podéis ver, con 2 puntos: Jobaba, Sasikirán, Ilyanov, Vyachesev, Akopian. En fin, todos ellos grandes maestros muy fuertes. Sigue habiendo otros jugadores muy fuertes con 2 puntos: Nisiviano, Georgescu, Safarli, Sokolov, Halifman, Sandipan. Con 1,5, 50%, pues fijaros, Jan Nepunyachi, Turizaga, Nihua, Kairul Julin, Iván Salgado, el número 2 español, que ha ganado una partida pero perdió con Zaba Balog en la tercera ronda. Y fijaros, en el puesto 50-51 sigue habiendo un chorro de grandes maestros, e incluso con un punto de 3 encontramos a Gusainov, tiene 2,634, Ponkratov, Savchenko, Ulivin, todos esos son grandes maestros contrastadísimos. Iván Morovic, el chileno, no está haciendo un buen torneo. Y en la parte de abajo, Jorge Cori ganó la primera contra Hrant Melkumian, que es el jugador segundo de la Unión, pero luego perdió 2 seguidas. Y Dani Alsina, otro gran maestro español, completando la tripleta español, que no está teniendo mucha fortuna. Empató la primera partida con Parimajan, una buena partida, pero perdió la segunda también con Saba Bolov, que parece ser que es el matador español. Y ayer perdió con Jaroslav Zverbuk, una partida interesante que quizás perdió el hilo en algún momento. Bien, el hecho de que Alsina sea el número 79 sobre un total de 86 ya os puede dar una idea. Y sin ir más lejos, fíjense, Gopal 2,566 con 0 de 3, para que os deis una idea de la dureza de este torneo. Muy bien, hay un grupo B y un grupo C, pero no vamos a investigarlos, que también está lleno de maestros nacionales y algunos grandes maestros también. Bien, pues precisamente la partida de la semana, la partida que he elegido
para esta semana, la mejor partida de esta semana. Me ha costado bastante porque estuve mirando las partidas de las primeras 2 rondas de Aeroflot y localicé no menos de 4 partidas con suficiente interés para aparecer en esta sección. Esas 4 las reduje a 2 y finalmente me quedé con una, que es la que tenemos en pantalla. Dmitry Andreikin, 2688 con blancas, contra Alexander Ipatov, 2586, ruso, pero que de hecho creo que tiene la bandera española porque juega en el equipo de Barberá. Pero vamos, ruso de nacimiento y creo que con bandera española, pero no español. Me ha parecido una partida instructiva, muy didáctica, una partida de ataque, pero un ataque controlado, de las que me gusta hacer a mí, las que creo que son no tan espectaculares, pero sí sostenidos, y nos muestra muy bien la desventaja de defender una posición de ataque cuando uno cuenta con alfiles de diferente color, con damas y piezas grandes en el tablero. Una partida muy didáctica, creo que os va a gustar. Vamos a empezar. Andreikin abre con C4 y Ipatov plantea la opción de Slava, que se daría después de D4, D5. Bien, decir que este orden de jugadas, empezar con C6 contra C4, solamente lo hacen aquellos jugadores que también tienen la defensa Caro-Kann dentro de su repertorio de aperturas con negras. ¿Por qué? Pues porque el blanco juega E4 y ya tenemos por transposición una variante de la Caro-Kann, que normalmente saldría con E4, C6, C4. Negras juegan D5. A nivel simplemente de comentarios, decir que hay una línea con E5 aquí, caballo F3, D6, D4, caballo D7, que puede conducir a posiciones de la defensa india antigua, dama C2, pero que se consideran favorables para el blanco, que tiene una mayoría central y un ataque de flanco de dama bastante avanzado. El negro aún tiene que resolver los problemas de desarrollo. No hay muchos jugadores que juegan la India antigua hoy en día, pero es posible. Es una jugada sólida, aunque un poco pasiva. Ipatov juega D5, que es la jugada principal, y después de los cambios ya tenemos una variante de la defensa Panov. Me gustaría aquí hacer una diferenciación, y es importante para comprender el orden de jugadas. Aquí el negro juega caballo F6, que es de estándar. Blancas tienen 2 opciones alternativas a caballo C3, que es la jugada que hace Andreikin en la partida. Tiene alfil B5 jaque, que es una línea en sí mismo independiente. B5, en fin, es una línea bastante interesante, alfil B5 jaque. Y también se ha jugado dama 4 jaque, son líneas independientes. Pero de siempre la principal ha sido caballo C3. Entonces pueden ver aquí que después de caballo C3, caballo por D5, el blanco no va a jugar D4, sino que va a jugar primero caballo F3. Y ahora, para comparar esto y entender por qué este orden de jugadas resulta atractivo para muchos jugadores, vamos a compararlo desde el principio con el orden habitual al cual se llega en la Panov, que es E4, C6, D4, D5, peón por peón, peón por peón, C4. Aquí nuevamente el negro juega caballo F6, el blanco juega caballo C3, y normalmente la línea principal empieza con E6, caballo F3, y aquí el negro juega alfil B4. Y esta posición se considera muy razonable para las negras, que después de alfil D3, peón por alfil por, o bien peón por peón, caballo por peón, y ahora alfil D2, el negro consigue jugar contra el primer aislado con una posición bastante sólida. Esto es lo que dice la teoría. Pero si regresamos a lo que es la partida, vamos a ver la diferencia. El peón sigue en D2, y ahora, en lugar de jugar D4, que a último el negro podría jugar E6 y transponer, alfil B4, lo que hace el blanco aquí es jugar caballo F3. Y lo que está intentando hacer el blanco es sacar su alfil a C4, enrocarse, todo ello antes de jugar D4, y por tanto anular la variante alfil B4 de las negras. Por ejemplo, si el negro intenta jugar aquí E6, que es una jugada perfectamente jugable, el blanco no tiene por qué jugar D4, puede jugar alfil C4. Y la verdad es que ahora alfil B4 no tiene ningún tipo de sentido, porque si me cambian C3, pues tomamos de peón
y felices de la vida. El negro normalmente jugará alfil E7 y después de los enroques jugaremos D4 y llegaremos a la posición que nosotros queríamos, pero sin la molesta jugar alfil B4 que le quita algunas opciones de las blancas. Alternativamente, el negro podría jugar caballo C6 aquí, que es la jugada más principal. Pero entonces sí que jugamos D4 y ahora la variante D6 y alfil E7 no combina muy bien con el caballo en C6, por razones teóricas. En cambio, caballo C6 sí que combina bien con la variante de alfil G4, dama B3, alfil por F3, G por F3. Pero ahora el negro tiene que elegir entre E6 entregando el peón de B7, que conduce a un final que la teoría considera ligeramente favorable para las blancas, o caballo B6, D5, que es una posición que se ha jugado, pero que muchos jugadores prefieren evitar con las piezas negras. Por tanto, el negro tiene aquí un dilema. No puede volver a la variante de alfil B4 y tiene que optar por o bien la línea de alfil G4 y caballo C6, o bien la pasiva E6 y alfil E7. Hay una tercera opción, que es la que elige Ipatov, y que le da a esta variante un sabor específico cuando las negras hacen este orden, que es G6. Cambiar caballos y G6. Y esto lleva la posición a una mezcla entre una Panov con G6 y alfil G7 y una Grunfeld. Tiene mucha similitud con la Grunfeld. Si el negro está familiarizado con las particularidades de la defensa Grunfeld, pues no se va a encontrar excesivamente incómodo en esta posición. Si no, pues puede tener algunas dificultades. Bien, aquí alfil C4 es la jugada que emplea Andreikin, me parece una jugada muy razonable. He localizado una partida de Mikhail Marin con Dmitry Yakovenko, que se jugó por internet, donde el blanco jugó alfil B5 jaque, alfil D7 y la jugada A4. Para, en caso de alfil por alfil, tomar de peón, abrir la columna y evitar que el negro pueda sacar el caballo por C3. Bien. Yakovenko jugó alfil G7. Ambos jugadores se enrocaron. Y Marin jugó torre E1. Parece una jugada natural, presionando la columna. Yakovenko fue caballo C6. Alfil A3, amenazando alfil por caballo y picando el peón de E7. Así que Yakovenko jugó torre 8. Y ahora Marin hizo un par o tres de jugadas un poco extrañas. Torre B1. Una jugada extraña y de hecho es un error. La falta de defensa del alfil planteará un golpe táctico ahora. El negro hizo A6, alfil C4 y ahora, aprovechando que el alfil está indefenso, B5. Esta jugada probablemente lo tenía que haber previsto Marin. Ahora peón por peón dejaría dos alfiles atacados. Pero claro, la jugada B5 le ha ido muy bien a las negras. Alfil B3, E5. Y de repente nos encontramos que el negro tiene un peón en el centro fuerte, iniciativa en el flanco de dama y un alfil en G7 bastante bien situado. D3, alfil F5. Fijaros cómo el negro saca sus piezas atacando puntos débiles. Alfil C2, pasivo, dama 5, atacando un nuevo punto débil. Alfil B2 y torre a D8. Dejaremos la partida aquí, pero aquí se puede ver que la estrategia del blanco ha fracasado totalmente. El negro tiene una posición muy superior, con dos alfiles presionando en diagonales, torres presionando en el centro y el flanco de dama dominado. Todo esto arraigó de la jugada torre B1. Evidentemente había otras jugadas posibles. Bien, Andreikin juega alfil C4, alfil G7 y ahora Andreikin se enrocó. He encontrado otro ejemplo interesante entre Morozevich con blancas y Karpov con negras. En el 97 Morozevich aún era un jugador en progresión. Perdón, en el año 92. Morozevich tenía 2385. Solamente Karpov, pues, en el 92 era un jugador muy fuerte. Morozevich jugó caballo G5, atacando F7. Karpov se enrocó. Y Morozevich jugó dama F3, siguiendo con el ataque. Karpov jugó sólido E6. Morozevich D4. Karpov caballo C6. Enroque. Y ahora, fíjense el plan que hace Karpov aquí, que es muy parecido a la que empleará en la partida de Ipatov. Caballo A5, intentando eliminar al alfil. En este caso, Morozevich retira su alfil al D3, que es muy adecuado para evitar ser cambiado en la casilla B3. Pero Karpov sigue desarrollando alfil D7, torre B1, torre C8, tocando el peón de C3.
Caballo E4. No le preocupa el peón, seguramente porque hay temas tácticos con alfil D2. Y tranquilamente Karpov juega alfil C6. Elimina el caballo. Y dama D7. Le ha dado la pareja de alfiles al blanco, pero observaremos que ahora se va a hacer muy fuerte en la columna C. Muy karpofiano esto. Alfil F4, B6. Torre BD1. Torre C4 buena. Perdón, el peón no podía capturarse también por la defensa de la dama. H4 y torre F8. Y aquí el blanco ya tuvo que ponerse pasivo con alfil D2. El negro jugó torre A8. Hubo un poquito de ataque en el flanco rey, pero nada sustancial. Y el negro acabó ganando la partida. Otro ejemplo de esta variante. Bien. Ipatov juega normal con enroque. Torre 1, dama C7, atacando el alfil. Alfil B3. Caballo C6. Alfil A3, presionando con dos piezas sobre 7. El negro juega alfil F6, defendiendo el peón y manteniendo el alfil en la buena diagonal. D4. Y ahora la jugada que, en mi opinión, iguala la partida para Ipatov. Caballo A5. Al igual que la partida de Karpov, es muy interesante intentar eliminar ese alfil. Y además, observen que el alfil no puede evitar ser cambiado, porque si, por ejemplo, alfil C2, pues el negro podría capturar el peón de C3 y ganaría un peón con una posición más que aceptable, ¿no? Tendría que calcular variantes, pero contra alfil por peón, pues quizás alfil por alfil, torre por alfil. Y ahora yo diría que una jugada tipo alfil E6, incluso alfil G4. Alfil G4 parece bastante fuerte, pero también simplemente alfil E6. El negro tiene una buena posición, sin duda, ¿no? Está siguiendo con torre C8 y hay un peón aislado aquí un poco débil. Así que no podemos evitar el cambio del caballo por el alfil, pero sí debemos defender el peón de C3. Entonces, Andreiki juega dama de 2. Defiende el peón y más adelante podría preparar la entrada de la dama. Torre 8, correcta jugada. Caballo E5, doble ataque sobre el punto F7, por tanto toca el cambio del alfil. Por B3. Y este sería el primer momento de diagrama. Pero la jugada que hace ahora Ipatov no es una mala jugada, de hecho es una jugada bastante lógica. Si queréis podéis pausar un momentito aquí y reflexionar sobre vuestra jugada con negras y ver si es la misma que hizo Ipatov. Pero después de analizar la posición, mi conclusión es que la jugada más correcta aquí es alfil F5 y no B6, que es la jugada que veremos que hizo Ipatov. Alfil F5 me parece muy razonable, ya que mantiene dos diagonales controladas, a diferencia de colocar el alfil en B7. Esto será importante porque una de las ideas del blanco va a ser jugar caballo G4. Entonces mantener el control de esa casilla puede ser fuerte. Alfil F5, torre C4 parece muy razonable. Torre ED8, amenazando alfil por caballo, de hecho. Blancas jugarían dama E3. Y ahora una posible variante sería alfil por caballo, cambiar las damas. Torre por peón, y ahora B6. Y este final, por ejemplo, está súper igualado. Creo que el blanco no tiene ninguna oportunidad práctica de ganarlo. Es una variante tipo. No creo que tenga por qué jugarse así la partida. Pero en cualquier caso, me parece que alfil F5 es un desarrollo de alfil muy agradable y muy razonable. En lugar de eso, Ipatov jugó B6. Y ahora veremos cuál es el problema de la jugada B6. C4. Aquí yo creo que el blanco ya cuenta con una ligera ventaja, porque después de alfil B7, el blanco jugó una jugada muy fuerte, que es caballo G4. Probablemente Ipatov subestimó la fuerza de la jugada caballo G4. Sin duda la consideró, pero una cosa es considerar una jugada y otra cosa es sobrevalorarla o subestimarla. Yo creo que en este caso lo subestimó. Es necesario retirar el alfil ahora. Si el negro no retira el alfil y, por ejemplo, juega dama D7, por ejemplo, ¿no?, atacando el caballo y el peón, pues el blanco eliminaría el alfil y jugaría D5. Y esta posición sería claramente favorable, ya que tenemos un peón pasado protegido en D5
un alfil en B7 que está fuera de juego y además posibilidades claras de ataque sobre el rey negro y el complejo de casillas negras alrededor. Así que realmente el alfil no puede ser desprendido, no se puede desprender el alfil. Y en ese sentido, el negro retiró el alfil y jugó alfil G7. Y ahora el blanco tiene dos jugadas muy atractivas. Una jugada muy interesante es la jugada alfil B2. Protegiendo el peón de D4, abriendo la columna y amenazando la jugada posicional D4-D5, después del cual el cambio de alfiles se va a producir y otra vez el blanco puede atacar casillas negras del enroque. Esta jugada alfil B2 me parece interesante, pero la jugada que hizo Andreikin en la partida también es muy buena. Andreikin hizo caballo H6. Una jugada muy fuerte, porque le pone en un aprieto a Ipatov. Evidentemente rey H8 está fuera de la cuestión, por caballo por F7 jaque, así que o bien juega rey F8 o bien cambia ya el alfil por el caballo. Mis análisis me han llevado a la conclusión de que la jugada correcta es alfil por caballo. Os adelantaré que Ipatov jugó rey F8. Después de dama por alfil, la verdad es que la posición da un poco de miedo, ¿no? D5, alfil B2, torre 3 H3. Lo cierto es que da bastante miedo esta posición. Pero mis análisis concluyen que después de E6, que es una jugada bastante precisa, alfil B2 y ahora F6, muy importante. Y ahora, por ejemplo, después de H4, que es la jugada que considero más interesante para H5, muy importante contrajuego con peón a B5. Es muy importante provocar que este peón avance o capture para ganar la casilla D8, D5, para el objetivo de generar contrajuego. Si el blanco sigue empujando con H5, podemos traer la dama. Y he evaluado este final. Creo que dama F4 mantendría un poco de ventaja para las blancas. Pero el final, por ejemplo, después del cambio de damas y la captura del peón, pues después de alfil D5, seguido de torre B8 por B5, este final no ofrece nada en absoluto para las blancas, ninguna ventaja en absoluto. Hasta podría estar mejor el negro, pero bueno, la partida terminaría según en tablas. Entonces, como os digo, alfil por dama por E6, alfil B2, F6, H4, B5 sería una jugada muy importante. Y bueno, me imagino que el blanco está mejor. Quiero pensar que el blanco está mejor en esta posición, debe estarlo. Pero habría bastante partida por delante y nada claro, por decir de alguna manera, ¿no? Claro, asusta mucho dar el alfil por el caballo. Y Ipatov es un gran maestro muy fuerte, pero él evaluó que rey F8 le mantendría en partida. De alguna forma, ahora el caballo está atado a la defensa de la dama. Entonces seguramente Ipatov pensó que dejando el caballo atacado era una buena manera de mantener la dama atada a la defensa. Pero como veremos, el blanco puede seguir atacando la posición, concretamente el punto de 7, sin perder la conexión de la dama y el caballo. La jugada del blanco ahora fue torre de 1. Una jugada realmente muy buena, protegiendo el peón, preparando el empuje del peón hacia arriba y centralizando las piezas. Ya se puede ver aquí que el blanco tiene una clara ventaja. La pareja de alfiles es efectiva, pero va a ser anulada pronto por la jugada de 5 y aquí la situación del rey negro es claramente peor a la situación del rey blanco. Y estos son ventajas suficientes para certificar una ventaja clara de esta posición para las blancas. Bien, aquí se abre otro momento interesante en la partida porque el negro tiene varias alternativas en esta posición. En la partida Ipatov jugó dama de 7, intentando presionar sobre D4 y controlar algunas casillas en el flanco de rey. Pero es verdad que cede el control de la casilla F4, que es una casilla sensible, como veremos después. Otras variantes, por ejemplo, A5, para tal vez jugar a 4, se encontraría con D5. Y ahora, en caso de A4, fijaros el golpe táctico D6, que sería ya definitivo, porque se entra en E7, ya que peón por peón, alfil por peón, jaque, pues evidentemente es un desastre, ¿no? Bien, por ejemplo, A5, D5, y en vez de A4 podríamos jugar tal vez torre a D8. Y ahora el blanco puede continuar con torre A4, protegiendo el peón de C4, y así anticipamos la jugada A4, preparando torre ED1, pero también practicando opciones de torre F4 en algún momento determinado. Ahora mismo no, porque caería el caballo, pero en general fortaleciendo la posición de las blancas.
Así que negro jugó dama de 7 y las blancas de 5, amenazando en algunas variantes ya la jugada de 6 y también, más importante, cerrando la acción del alfil sobre la casilla G2. Ipatov intentó reaccionar con B5, es una reacción lógica y correcta, pero el blanco con dama F4 amenaza un mate directo en F7. Fijaros que el negro nunca puede jugar a E6 porque el alfil está clavando al rey. No tuvo más remedio que cambiar el alfil por caballo, de alguna forma demostrando que ya lo tenía que haber hecho antes. Hemos pasado por este momento ya. G8. Bien, y este es un segundo momento importante. Ahora, Andreikin hizo una buena jugada, que seguramente es la que haríamos todos, que es alfil B2. Que no iba a jugar alfil B2 aquí, que amenaza mate directamente. Pero hay una jugada aún mejor, sacando provecho de que el alfil aún ataca al peón de 7 y por tanto evita la retirada y la salida del rey, que es la jugada torre E3. Y la gracia de esta jugada es que amenaza torre H3 y mate en H7. La única manera de evitarlo es jugando E5, con la idea de que el blanco no puede tomar el paso porque dama por D1 es mate, y intentamos jugar F6 para jugar dama G7. Pero contra E5 pasamos el otro peón con C5, y ahora se amenaza C6. Y contra alfil por peón, C6 buena, hay que mantener el control del alfil, y después de dama por C6, torre H3 es definitiva, porque ahora se amenaza dama por peón jaque, mate, y no hay manera de evitar la escapatoria más que entregando un peón que simplemente retrasa el veredicto final de la posición, ¿no? No se puede evitar el mate. Así que es curioso que en esta posición torre E3 ya era jugada ganadora, pero había que ver que después de E5 la idea C5 es la que iba a llevar el camino de victoria. Y jugar los dos flancos siempre es complicado, incluso hasta para un gran maestro fuerte. De todos modos, alfil B2 es una buena jugada, y a veces si se tiene una buena jugada y quizás no demasiado tiempo, pues no conviene meterse demasiado en la posición, sino jugar la jugada buena y seguir manteniendo la ventaja. Única F6 y torre 6. Y ahora el plan es muy sencillo, ¿no? Vamos a doblar torres, vamos a presionar fuertemente sobre 7 y en un momento determinado D6 será la jugada que nos llevará a la victoria, abriendo la diagonal alfil por E6. Bien, ahora se defiende con uñas y dientes Ipatov, cambia peones y juega torre F8. Una jugada, digamos, de defensa activa, ¿no? Defendiendo sacrificio sobre F6 y anulando de momento la jugada de D6. Torre D1, ataca al peón D7 y torre F7. Y ahora aquí se ve la clase de jugadores de alto nivel, ¿no? En una posición donde un jugador bueno estaría calculando alfil A3, estaría calculando tal vez alfil por F6, estaría calculando D6, estaría calculando H4, H5. Le estaría dando vuelta a todas estas jugadas agresivas. Andreikin tranquilamente juega H3. Una jugada profiláctica donde las haya, haciéndose un hueco, porque él sabe que en algún momento se va a abrir la posición, mediante un C5, C6, mediante un D6 o mediante algún tipo de sacrificio. Quiere estar seguro que cuando finalmente la posición se abra, que no le den un jaque mate en la primera fila. Y esto es profilaxis al extremo. También es curioso que hace H3 y no H4, porque el ataque H4 no es necesario, porque la torre defiende la segunda fila, y jugando H3 controlamos la casilla G4. Por tanto, si en algún momento tenemos que mover la torre, no nos van a sorprender con un dama G4 tocando G2 en alguna variante. Así que H3 es muy buena jugada profiláctica. Torre C8, tocando C4 y ahora alfil A3. Y claramente el plan es capturar en E7 y tomar en F6 y ganar. Bien, empieza a haber momentos críticos. Ahora este peón de E7 puede ser defendido de dos maneras o no ser defendido. Ipatov opta por jugar dama 4, dejando el peón desprotegido. Vamos a ver un par de variantes de protección. En caso de torre 8, la jugada correcta es D6. El peón no puede ser capturado por la clavada. Y en caso de dama C6, tranquilamente F3. Y la posición está perdida porque D por E7 o torre por E7 está a punto de caer. Torre C7 es otra manera de defender el peón. En este caso, vamos a poder entrar con torre por peón, torre por torre, torre por torre, dama por torre, alfil por dama, torre por dama. Y aunque hay un poquito de desventaja material, el blanco gana muy rápidamente aquí con la jugada D6. Torre D7 y ahora una fina jugada que es dama E3, atacando el peón de A7, amenazando dama E6 y amenazando dama E8. Y de esta forma
se asegura la ganancia de material. Por ejemplo, en esta variante, pues gana el alfil o la torre. Y sobre todo, nunca hay problemas en la octava fila por la jugada profiláctica H3 que había hecho antes. Bien, pues en vista de estas variantes, Ipatov pasa al contraataque con dama A4. Andreikin captura en E7. Captura en A4, C4. Y ahora un segundo momento muy interesante. Andreikin hizo alfil por F6, que es la jugada que de nuevo creo que la mayor parte de nosotros pues haríamos, porque captura un peón, coloca el alfil en la gran diagonal y amenaza torre F8, torre 8 jaque con combate seguido. Pero la partida durará unas jugadas aún, porque Ipatov va encontrando jugadas defensivas. Aquí había una jugada espectacular que era alfil de 8, que introduce la amenaza de mate en octava y por tanto bloquea la torre. Bien, en caso de torre por alfil, jaque, torre por torre, jaque y mate. Esto es bastante evidente, esta variante. Y la única otra jugada para evitar los mates es colocar la dama en B4 para proteger la casilla F8. En este caso, damos un jaque y cuando nos tapan de torre, incorporamos la otra torre al ataque para hacer mate. Aquí de nuevo la fuerza de la casilla de escape, ¿no? Torre C1 jaque, rey H2, dama de 6 jaque y ahora tranquilamente F4. Y si os podéis pausar y mirar esta posición y veréis que no hay manera de evitar eficientemente los dos mates que se cierren sobre G7 y F8, si no es entregando la dama, que es una otra manera de perder. Claro que había que calcular esto y al final ver que después de F4 no hay ningún chiste sobre el rey blanco. Posiblemente Andreikin, viendo que en esta posición que vamos a ver ahora tiene muy bien controlado, pues no pudo o no quiso complicarse la vida calculando todas estas líneas. E hizo la jugada lógica, que es alfil por F6. Pero ahora, después de torre F8, el negro acumula piezas en el flanco de rey. Torre 7, buena jugada, ataca el alfil y hace rayos X, combate en G7 en lugar de torre por alfil. Dama C8, defendiendo el alfil. Y ahora es un momento muy bonito para que hagáis una pausa en el DVD y os pongáis todos 10 minutos en esta posición. Os hagáis una pausa, pausáis el DVD, montáis el tablero si queréis o directamente en la pantalla y os dejo que penséis 10 minutos para encontrar la solución más elegante y eficiente a esta posición. Ya podéis empezar, juegan blancas y ganan. Bien, pues ya supongo que habéis hecho la pausa y habéis podido considerar la variante y espero que muchos de vosotros hayáis podido apuntar en un papel la secuencia dama G7 jaque. Es muy elegante esta jugada. Torre por dama, torre por torre, rey G8, rey H8 y ahora la jugada difícil de ver porque no es jaque, que es alfil A1. Retirar el alfil lejos del ataque de las piezas negras y debido a que no hay manera de insertar algo eficientemente en la diagonal, vamos a hacer lo que se llama el molinillo. De entrada se amenaza torre por G6 mate, así que la única jugada del negro es H5 y aquí hacemos el molino. Torre por alfil, regresamos, si alguien no conoce el molino pues lo está viendo, regresamos y aquí hay dos maneras de ganar. Una de ellas es jugar torre C7 jaque y torre por la dama y quedarnos con pieza y peón de más. Y otra manera es seguir capturando material, jugando torre por G6 jaque, rey H7, torre G7, si rey H8 pasamos a torre C7 y si rey H6 con torre 6 jaque obligamos ya a la entrega de la dama y también con una posición ganadora. Una variante muy elegante que Andreikin podía haber utilizado para rematar brillantemente la partida, pero claro, seguramente lo que no le hizo mucha gracia es aquí no poder jugar torre por G6 mate, por torre por alfil, y seguramente no quiso hacer alfil A1 y luego encontrarse que hay alguna defensa y tiene dama de menos. Supongo que es humanamente comprensible. Más aún teniendo una jugada tan sencilla como alfil D4, que ahora sí amenaza dama G7 jaque, torre por jaque, rey H8 y torre por G6 mate directo. Y por tanto, como esta amenaza solo se puede evitar con torre por torre, pues solamente vio en su cabeza esta posición y dijo, esto está ganado, para que voy a sacrificar la dama y luego hacer una jugada que no es jaque y encontramos una sorpresa después. Bueno, ahora los mates solo se pueden evitar
Observen siempre la importancia del rey de escapatoria, jugando torre F7, y esto ya es trivial. Torre por torre, rey por torre, jaque, rey E8, jaque. Aquí perfectamente podría haber abandonado, porque aunque haya alfiles de diferente color, con dama, alfil y 3 peones, esto está ganado fácilmente. Rey E8, y aquí dama H8, aquí ya decidió abandonar. Dama H8 de hecho no es suficientemente precisa, sino que la jugada precisa que tendrá que hacer igualmente después de dama H8 es jugar aquí D6. Vamos a un mate, dama D7, dama G6 jaque, para ya incorporar el alfil por F6, y contra rey F8 tranquilamente jugaremos alfil E3 y ganando la partida por aquí por G6. Y en caso de dama F7 pues se remata con D7 jaque, rey E7, dama por dama y D8. Bien, la jugada que hizo en la partida dama H8 es ganador porque el negro abandonó. Hubiera podido seguir la partida pues con rey D7, tal vez ahora dama G7, y ahora pues por ejemplo rey 8, dama E5, y al final vamos a llegar a una posición muy similar y seguramente al final Andrei jugará D6. Pues esto ha sido la partida de la jornada, la partida semanal. A mí me parece una partida muy interesante, muy atractiva. Me perdonéis que estoy un poco resfriado esta semana, supongo que lo habéis notado, pero a pesar de todo he intentado mantener la fidelidad de la sección para que aquellos de vosotros que os gusta mucho seguir vídeos de buenas partidas con comentarios didácticos para aprender más y para disfrutar con excelentes partidas de ajedrez, pues he procurado mantenerme fiel a la cita semanal, ofreciéndoos la que yo opino es la mejor partida de al menos las primeras 2 rondas del torneo Aeroflot, posiblemente incluso de la semana, aunque ya os digo que esta semana he tenido dificultades para seleccionar porque habían varias opciones, y la misma partida de Vallejo con Pankretov es una partida muy buena de la segunda ronda, la podéis buscar en el archivo de partidas de ICC, una partida bastante atractiva. Quizás si no hay nada mejor durante la semana pues la recuperaremos la semana que viene. De todos modos confío en que de aquí a la semana que viene o bien Vallejo o bien Alsina o bien Iván Salgado nos van a deleitar con alguna partida más estratégica, larga, profunda, con algún final interesante para seguir combinando entre partidas de ataque y partidas de estrategias. Bueno, pues este vídeo de nuevo llegamos a los 38 minutos, un vídeo también completando un poco esa filosofía de los 35 a 40 minutos para la explicación y la partida, y me despido de vosotros. Os recuerdo cualquier feedback a soporte@chessclub.com, que es la cuenta oficial de ICC, os vamos a agradecer para evaluar si esta sección está teniendo su seguimiento y qué otras cosas queréis ver o si os gusta o cualquier cosa. De parte de Michael Rajal de Barcelona, me despido. Saludos a todos.